Bueno, entonces, clase número 37, penúltima, yo creo, del Sermón del Monte. Vamos a leer los versículos en Mateo 7, ubíquense en Mateo 7. Vamos a leer los versículos 24 al 27. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy, Mateo 7, versículos 24 al 27. ¿Están ahí? ¿Qué título tiene en sus Biblias? Los dos cimientos. Okay. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. 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 Bueno, Padre, gracias por tu palabra. Lo que acabamos de leer, Señor, nos llama de nuevo a la reflexión, a la sobriedad, pero nos llama también al análisis de sobre cuál fundamento, qué cimiento estamos nosotros construyendo, sobre qué base estamos levantando nuestra vida cristiana, Dios. Ayuda, Señor, a este predicador. Tú conoces, Padre, sus debilidades, tú conoces sus deficiencias aún en este momento. Fortalécelo, Señor, para que pueda predicar tu verdad conforme a tu corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Bueno, entonces, acabo de leer el texto de Mateo 7, del 24 al 27. Estamos en la penúltima clase prácticamente del Sermón del Monte. Y este texto, ¿con qué frase empieza? Por lo menos en la Reina Valera. Cualquiera pues. ¿Sí? Cualquiera pues. Esa es una frase que introduce como a una conclusión. ¿Sí la pillan? Cualquiera pues. ¿Sí? Es como decir, por lo tanto, por consiguiente, ¿sí? De manera que está Cristo diciendo eso. Y entonces esto nos ayuda a ver que Cristo está terminando el Sermón del Monte. Y todo lo que él diga después de esta frase, cualquiera pues, tiene que ver con todo lo que le había dicho anteriormente. Los dos mensajes anteriores y este que acabo de leer constituyen entonces el final de este sermón. Y ya los dos versículos, sí que nos quedan dos versículos. Esos dos versículos que nos quedan, pues ya va para la próxima clase. ¿Sí? Hay que hablar sobre esos dos versículos, nos da harto que hablar. Pero eso representa más bien, es como un comentario de cuál fue la reacción de la gente al escuchar este sermón. Entonces, no sé si ustedes, aquí lo que hemos estado en todo el tiempo del Sermón del Monte, hemos estado desde el principio todo. Sí. Ustedes también desde el principio también. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero esta es la clase número 37 del estudio del Sermón del Monte. Y la realidad, yo lo siento así, que cuando comenzamos esta exposición de este sermón y vimos las bienaventuranzas, que dedicamos una clase por cada bienaventuranza de las cualidades que Dios espera y que quiere ver en los ciudadanos de su reino, cuando comenzamos a verlas, de verdad que yo sentí que era como muy demandante. ¿Sí? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. ¿Se acuerdan? Y el Sermón del Monte arrancó muy fuerte para mí. Yo lo sentí así, pero ahora yo no creo que Cristo haya bajado la intensidad del mensaje, sino ahora ese mensaje ha ido ganando altura y ganando exigencia. Yo quiero que ustedes me acompañen en eso hoy.
en lo que Cristo tiene que expresar, no solamente a la audiencia en su momento, sino a nosotros hoy. Porque Él ahora está concluyendo de una manera magistral. Ya la gente, yo creo que está todavía en la expectativa de lo que Él está diciendo, ¿sí? Pero Cristo nos cierra este sermón con 3 advertencias, si ustedes se han dado cuenta. La primera es la puerta estrecha, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Él? Que la puerta es estrecha, es angosta, ¿sí? La puerta que lleva a la vida eterna. La segunda advertencia que Él nos hace, concluyendo este sermón del monte, es que no todo el mundo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Una segunda advertencia, y hoy vamos a tocar mucho este tema, ¿sí? Y la tercera, que es el mensaje de hoy, es que mucha gente, y esto es para una autorreflexión, me incluyo ahí, mucha gente está viviendo su vida cristiana y parece tener una vida cristiana tan normal como cualquier otra persona que vive una vida cristiana. Pero tenemos que estar muy apercibidos de que cuando llegue al final de la prueba, cuando llegue el día de la prueba, cuando llegue la examinación de su vida, que no se vaya a encontrar con tremenda sorpresa, cuando se dé cuenta que todo lo que había construido anteriormente va a ser destruido, de acuerdo con las Escrituras, de acuerdo con las palabras que Cristo está hablando aquí, ¿sí? Entonces Cristo cierra su mensaje comparando 2 vidas cristianas y lo hace a través de esta metáfora. Algunos le han llamado una parábola, pues me suena más como una metáfora, ¿sí? A través de una figura del habla, pues que tiene que ver con 2 constructores y las casas que estaban construyendo. Esas 2 construcciones, si usted lo leyó ahí, si no, se acaba de llegar Mateo 7, 24 al 27, esas 2 construcciones representan a 2 personas. Ambas tenían algo en común y ambas tenían algo diferente. Pero es eso que tenían de diferente lo que hace que ellos terminen en un lugar distinto, ¿sí? El fin, su destino final, el de cada uno de ellos, fue definido por lo que se distinguía de la construcción de cada uno de ellos, una construcción de la otra. Y si usted leyó eso allí y lo tiene presente y lo tiene en su corazón, alguien pudiera pensar rápidamente, pues pastor, eso ahí para mí es muy evidente, ¿sí? La casa que está construyendo cada uno es su salvación, la salvación de su alma. El cimiento sólido, la base sólida, la roca que escogió el hombre prudente, ¿sí? ¿Lo tienen presente ahí? O sabio, como dicen algunas versiones, es Cristo. Cristo y su obediencia perfecta a la ley de Dios, Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Y el cimiento arenoso, o la base arenosa del hombre insensato sobre el que construyó su casa, pues esas son sus buenas obras, su religión, su moral, su decencia y cualquier otra cosa que él haya hecho que está fuera de Cristo y que él cree que por eso es salvo, ¿sí? De modo que lo que esta parábola o esta metáfora enseña claramente es que el hombre prudente descansa únicamente en Cristo como la roca de su salvación, mientras que el insensato descansa en todas esas otras cosas: su religión, su moral, su decencia, etc. Cristo es la roca en esta metáfora. Bueno, yo a eso lo que le puedo responder es que ciertamente la Biblia dice que el Señor en muchos lugares es como la roca, ¿sí? Por ejemplo, váyase usted a Deuteronomio 32:4 y ahí está hablando Moisés, Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. ¿Qué dice Moisés de Dios? Alguien que nos lo lea. 32:4. Él es la roca, su obra perfecta. Todo lo que hace es justo e imparcial. ¿Sí? Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, está hablando de Dios como la roca. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 15,
Moisés está reprendiendo al pueblo por haber menospreciado ¿a quién? ¿Qué dice ahí? En el 15. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Sí, vuelve a hablar de la roca. ¿Sí? O sea, es una obvia referencia a Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también encontramos esta misma figura para referirse de manera especial a nuestro Señor Jesucristo. Y usted se va a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, primera Corintios 10, 4, si puede llegar allí. Pablo dice, está contando la historia del pueblo de Israel, y Pablo dice que todos los israelitas que salieron en el Éxodo con Moisés, en lo que leímos ahora, dice, bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, si usted se va a Efesios 2:20, Pablo está hablando de la iglesia como si fuera un edificio, y dice que la roca, la piedra principal es Jesucristo. Efesios 2:20. Ese no la busque. Vámonos, y esta se la voy a contar de última. No tiene que buscarla porque Pedro le llama a Cristo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, la piedra viva, escogida y preciosa. Primera carta de Pedro 2:4. Entonces, decir que Cristo es la roca de nuestra salvación y decir que Él es la roca principal sobre la cual está edificada la iglesia, eso es totalmente cierto, absolutamente cierto. Esas doctrinas se enseñan todo el tiempo en las Escrituras, pero no es la enseñanza de nuestro texto de hoy. ¿Sí? Que Cristo es la roca de nuestra salvación, claro que lo es. Que Él es la roca de la iglesia y no Pedro, claro que lo es. ¿Sí? Pero ese no es el tema central de esta metáfora que encontramos aquí en Mateo 7:24. Fíjense con cuidado una vez más. Vamos a leer el versículo 24 y el versículo 26. Mateo 7, 24 y 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo que el Señor está comparando aquí no es al hombre que descansa en Cristo y solo en Él para salvación, en contraposición con el que descansa en sus buenas obras, no. El Señor está comparando más bien a dos hombres que declaran ser cristianos, pero que representan dos clases de oidores de la palabra de Dios. ¿Sí? Los que oyen y hacen, y los que oyen y no hacen. Se los vuelvo a leer. ¿Sí? 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí ven? Y en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Sí ven? Esto no es más que una ampliación de la enseñanza del versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí? O sea, no todo el que profesa ser cristiano entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? El que oye, otra vez, ¿sí? Ve ahí el versículo 21, el que oye y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí lo ven? Bueno, de ahí esa conexión que entonces les decía apenas empezamos la clase en el versículo 24. Cualquiera pues, ¿sí? Aquí se está comparando a dos clases de profesantes. Dos hombres que dicen los dos descansar en Cristo para salvación. No se está refiriendo a esos que escuchan el mensaje del Evangelio y lo rechazan. No. Esos son unos insensatos. Pero no es el tipo de insensato que señala nuestro texto aquí hoy. El hombre que Cristo señala aquí como insensato, y fíjense bien,
porque esto es bien importante y es muy sutil. Es el que oye el Evangelio, escucha las palabras de Cristo, las acepta, pero aún así no las pone en práctica en su vida diaria. ¿Sí? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Hacerlas cómo? En su trato con los demás, por ejemplo. En su vida diaria. En sus relaciones interpersonales. En sus relaciones comerciales. Sobre todo en su relación con Dios. Él es simplemente alguien que oye, un oidor. Y hasta incluso puede que sea un admirador de las palabras de Cristo y el Evangelio, pero nada más. No pasa de ahí. ¿Sí? En cambio, el hombre prudente o sabio es el que oye y pone en práctica lo que oye. Oye mis palabras y las hace. ¿Sí? El hombre insensato o el necio, que dicen algunas versiones, es el que oye lo mismo que oye el hombre sabio, el hombre prudente, pero no lo pone por práctica. Él se limita a oír. La roca es, entonces, sobre la cual se construye su casa, la del hombre prudente, ¿cuál es? Entonces son las palabras del Señor. Aquí se está refiriendo a las palabras de Dios, cuando le edifica sobre esa roca. Entonces no es específicamente sobre Cristo, sino sobre la palabra del Señor. El que me escucha y vive de acuerdo con eso que él escuchó, dice el Señor, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre un cimiento sólido. ¿Cuál es ese cimiento? En este caso específico del Sermón del Monte es su palabra. Eso está claro, ¿cierto? Está quedando claro, ¿sí? Pero el texto obviamente se puede aplicar a todas las enseñanzas del Señor, ¿sí? Entonces, el hombre prudente, sabio, evalúa, examina la autenticidad de su fe, que es el tema central de nuestro texto, sobre el cimiento sólido de su apego a la palabra de Cristo, sobre el cimiento sólido de su obediencia a la palabra de Cristo, porque lo oye y hace lo que oye. Él cree en Cristo. ¿Y cómo sabe que cree en Cristo? Porque obedece, ¿sí? Su cimiento es sólido. Y puede que su obediencia no sea perfecta, porque ninguna obediencia nuestra es perfecta, pero es sincera por lo menos, ¿sí? Entonces su profesión de fe, su confesión cristiana, lo que él dice que cree y la fe que él tiene, descansa segura, ¿sí? Estoy hablando de su profesión de fe. ¿Cómo este hombre sabe que él cree y que de verdad su profesión de fe es cierta, ciertísima? Porque él puede decir con toda confianza, yo sé que soy cristiano, yo sé que voy el camino al cielo. ¿Por qué? Porque oye las palabras de Cristo y las obedece. ¿Sí? El insensato dice, yo sé que voy al cielo simplemente porque oí las palabras de Cristo. Es insensato, pero luego no hace nada con ellas. O sea, ellos tenían en común que ambos oyeron las mismas palabras, lo está diciendo el Señor, ¿cierto? Ambos oyeron las mismas recomendaciones, ambos oyeron las mismas advertencias. No es que uno oyó una cosa y el otro oyó otra, ¿sí? O entendieron distinto. No, lo que uno entendió, el otro lo entendió. Porque miren, la palabra aquí traducida como me oye, esa palabra oye en el griego es akouo, que significa oír y entender. Entonces, lo que Cristo está diciendo ahí es, cualquiera que oye bien y entiende bien mis palabras y las pone en práctica, es como un constructor prudente. Y el que no las pone en práctica es como el otro constructor, insensato, necio. Entonces, la diferencia entre estas dos personas, ilustrada por estas dos construcciones, ¿sí?, es a la hora de vivir lo que han oído de parte del Señor. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ahí es donde está la dificultad. ¿Quién puso en práctica las enseñanzas de Jesús y quién no? Lo increíble y que a uno le llama la atención es que el constructor que construyó sobre la arena, de acuerdo con la palabra y la enseñanza que Cristo nos está dando ahí, estaba completamente convencido todo el tiempo de que su casa lucía también como la otra casa.
¿sí? Y él se sentía bastante confiado de lo que había construido, hasta que vinieron los ríos, llegaron los vientos y hasta que llegó la prueba. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que nosotros podemos ser muchas veces maestros de la autodecepción o del autoengaño, nosotros mismos. Como el joven rico, ¿se acuerdan que va donde Cristo y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? Vamos allá, vamos a Marcos 10. Porque le dice, maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y miren, Marcos 10, 19 al 21. Escuchen al Señor aquí hablándole a este hombre. El joven le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice en el versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven rico, respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. O sea, Cristo le está diciendo a él, bueno, cumple la ley, ¿sí? Lo que este joven debió haber dicho fue, bueno, pero es que eso es imposible, Señor. Cumplir la ley a cabalidad nadie lo puede hacer. Para que Cristo pudiera decirle entonces, bueno, por eso yo he venido a cumplir la ley a cabalidad y a morir por los pecados de todos los hombres. Y ahí este joven rico hubiera encontrado la vida eterna. Pero este joven rico no hace eso, sino que él, autoengañado, porque él cree con sinceridad lo que está diciendo, él dice, esos son los mandamientos que tú dices que yo tengo que cumplir. Yo los he cumplido desde mi juventud a cabalidad, ¿sí? No desde hace un mes ni desde que me convertí. Yo llevo desde mi juventud yo vengo cumpliendo la ley. Está autoengañado, porque cada uno de nosotros, si conoce la palabra, sabe que eso es imposible, cumplir la ley a cabalidad. Él estaba engañado porque estaba confiado y entonces se fue y no heredó la vida eterna, ¿sí? Entonces nosotros hemos llegado a creer, desafortunadamente, y yo esto que voy a decir lo vamos a entender a lo largo del mensaje, es la parte del mensaje que me demoró trabajarla, ¿sí? Que nosotros hemos llegado a creer que si conocemos una serie de afirmaciones doctrinales bíblicas, como que la salvación es por gracia y no por obra, por medio de la fe y en Cristo, y Cristo fue a la cruz y murió por los pecados de los hombres, si yo conozco eso y lo afirmo, entonces nosotros estamos convencidos que yo ya tengo la salvación porque ya sé eso. ¿Socorro iba a decir algo? Sí, es que de pronto yo siento que esto de anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, después ven y sígueme. Es como el mandato del Señor de despójate de lo que tienes, de la vieja naturaleza. Yo lo estoy interpretando así, puede que estoy errada, pero entrégame todo lo que tú tienes. El joven rico le dice a Dios, yo lo he cumplido todos, ¿sí? Ahí Dios le está diciendo tácitamente, sin que se lo diga de frente, que él no está cumpliendo el primer mandamiento. Punto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque dice, deja todo y véndelo. Y sígueme. Con eso ya Cristo le está diciendo, no le tuvo que decir de frente, no estás cumpliendo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, nosotros pensamos muchas veces que porque sabemos cómo es la doctrina, entonces ya tenemos salvación, por saberla. O sea, en otras palabras, podríamos decir, no, la salvación es por medio de la afirmación. Y todo el que afirme eso, hoy, es creyente, ya, es considerado creyente, porque lo afirma. No sé si algunos de ustedes recuerdan, en una clase, no me acuerdo, la vimos, de un pastor que se llamaba Richard Wurmbrand. Él escribió un libro y hay una película de ese libro que se llama Torturado por Cristo, que hablamos de eso en una clase, ¿sí?
donde él relató cómo fue torturado en las cárceles de Rumania en la Segunda Guerra Mundial. Él era de ascendencia judío, pero se convirtió al cristianismo. Y este hombre, hablando con un pastor muy conocido después de que ya pasan las torturas y él está en Estados Unidos y ya establece una misión, él le pregunta a este pastor, dice, ¿es tu iglesia una iglesia que cree en la Biblia o es una iglesia que vive la Biblia? ¿Sí? Hay una diferencia, porque estas dos iglesias no son iguales. ¿Sí? Creer no es suficiente. ¿Cómo así, pastor? ¿Se acuerdan? Santiago, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Él lo escribe en su carta. De modo que tiene que haber algo más. Y Cristo está tratando precisamente de empujar a esta gente a entender que qué es lo que los lleva a la vida eterna. ¿Sí? No es creer en las doctrinas correctas, porque los fariseos que no tenían salvación tenían todas las doctrinas correctas. ¿Sí? Y esta metáfora está tratando de ilustrar exactamente eso. Uno de los constructores quería que su casa durara y el otro quería que su casa luciera. ¿Sí? ¿Vamos viendo la diferencia? Cuando uno lee el texto paralelo, vaya a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 6. Porque uno cuando lee en el texto paralelo del libro de Lucas descubre algo más ahí en la historia. ¿Sí? Lucas 6 del 47 al 48 es una parábola, pero Cristo está tratando de ayudarnos a entender algo más en esa historia. Escuchen lo que Lucas dice en el texto paralelo. Lucas 6, 47 y 48. ¿Sí? Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice Cristo, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, o sea, se fue al fondo, ¿sí? Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada, ¿qué? Sobre la roca. O sea, en otras palabras, no es que estos dos hombres vinieron a un lugar y en uno había un terreno rocoso y en el otro había arena. No, ambos terrenos no lucían apropiados, ni el uno ni el otro. Entonces uno, el prudente, empezó a cavar hondo. Ahí está diciendo Cristo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que encontró roca. Y cuando encontró roca, a partir de ahí empezó a construir. ¿Sí? El otro decidió construir simplemente sobre la superficie. Miren el siguiente texto ahí de Lucas. Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. ¿Sí? Sin fundamento. Contra lo cual el río con ímpetu luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Probablemente uno podría pensar que el que comenzó a construir sin fundamento pudo haber dicho cosas como, por ejemplo, no, hermano, es que eso es mucho trabajo. Bueno, se lo digo yo como arquitecto metido en las obras. Sí, claro, ahí está. Excavar todo eso hasta allá, o arquitecto, no, hasta allá para de ahí comenzar a construir. No. Yo no tengo tiempo. Eso es mucho. O quizá pudo haber dicho, eso no tiene que ser tan complicado de tener que excavar tan hondo. ¿Sí? Con hacerlo de esta manera que a mí me parece suficiente. Me pasa en el término físico de las obras, ¿sí? Entonces, con toda probabilidad, el que construyó sobre la arena terminó mucho más rápido que el otro. Y pudo la gente haberlo visto y haberlo tildado de más eficiente. Mira, este es más eficiente, fue más rápido, más veloz. Cuando las dos casas se terminaron, los que pasaban por ahí no podían notar la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Probablemente ambas casas lucían igual de seguras, igual de hermosas, igual de estables. Pero había alguien que sí sabía que debajo de la tierra no lucían iguales. ¿Sí?
Y cuando nosotros continuamos viendo esta historia nos damos cuenta que esas casas lucían así iguales, quizá casi idénticas, hasta que sus cimientos fueron puestos a prueba. ¿Sí? Y al hablar de lluvia, de vientos torrenciales, de ríos impetuosos, en el lenguaje bíblico, Cristo pudiera estar diciendo, aquí hay dos vidas, ¿sí? Porque esto representan los dos cimientos, dos vidas que lucen iguales, ¿sí? Que lucen, que parecen iguales, pero van a lucir iguales hasta que llegue el juicio final. Pero también pudiéramos entender, como aplicación secundaria, que las tormentas del agua en los ríos y la lluvia y los torrentes, el viento, pueden representar también las circunstancias difíciles de la vida que ponen a prueba la fe de una persona. Sabemos, por ejemplo, que en ocasiones la prosperidad, la abundancia, la fama, el buen nombre ponen a prueba la fe de una persona, ¿sí? Que cuando se llegan a tener esas cosas, las personas niegan la fe y abandonan la fe cristiana, poniendo en evidencia que nunca fueron cristianos. ¿Qué tenía esa persona? Solo apariencia de cristiano. En ocasiones para los jóvenes puede ser un novio inconverso o una novia inconversa que pone a prueba la fe del creyente hasta el punto que cuando encuentra esa pareja inconversa, él o ella se encaprichan con ese compañero. Y entonces, como Dios hace unas demandas, abandonan la fe. O las circunstancias, ¿sí?, de la vida. Niegan la fe. ¿Sí? O circunstancias de la vida. Y estos muchachos que pueden hacer eso, saben incluso, o no digo solamente muchachos, adultos, que la palabra de Dios, por ejemplo, prohíbe estar unido en yugo desigual. Pero no. ¿Sí? En otras ocasiones lo vimos en la clase pasada, son las ofertas de los falsos maestros. Como pasó en los tiempos de Jesús, como pasó en el tiempo de Pablo cuando pedían y pedían señales, ¿se acuerdan? Cristo les dice en Mateo 12:39, generación adúltera y perversa, siempre demandando otra señal. Pues no les voy a dar ninguna otra señal, dice Cristo. Y a veces entonces esas ofertas de falsos maestros que hay tantas por ahí son tan atractivas que nos vamos detrás de esos falsos maestros, de esas falsas doctrinas, y abrazamos incluso doctrinas de demonios. Y no piense mal, venga pastor, no, es que yo no soy el que dice eso, es Dios quien dice eso. Váyase a Timoteo, 1 Timoteo 4:1 para que lo vamos a leer, Alberto. Pastor, que incluso lo que estás diciendo, o sea, yo veo así es que incluso la aparente como conocimiento de la doctrina y el estar muy ilustrado de la palabra, aún así puede ser algo superficial. Sí. O sea, puede ser, no se demuestra ni en el conocimiento ni en la destreza de la palabra. Esa persona fácilmente puede saber mucha palabra, pero vino una cosita pequeña en su vida y se le volvió la vida un 8. Correcto. O sea, no la sabía, pero no la ponía en práctica. Exactamente. Que la oye y las hace. Exactamente. Están entendiendo Es el perfectamente. depósito que uno tiene de la palabra, la fe en la palabra que lo sostiene en los momentos y en las circunstancias difíciles. Así es. Vamos a 1 Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la fe. Apostatar es que eran y dejaron de ser, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios es el que está diciendo eso. Yo estoy repitiendo aquí lo que Él dejó plasmado en su palabra. Ahora recuerden que esas dos construcciones a las que Cristo está haciendo referencia simplemente representan la comparación de dos vidas, ¿sí? Y yo tengo que llevar eso a la práctica para ver de qué es que Cristo está hablando. Porque Él me está diciendo que la única diferencia entre estas dos vidas tiene que ver con su fundamento, sus cimientos, ¿sí? Y que no hay nada más que pudiera distinguirlas o hasta el último día, ya sea el día del juicio o hasta el día de la prueba, ¿sí? Entonces lo que está estableciendo la diferencia entre uno y otro es que el simple oidor evidentemente está construyendo sobre la arena y el hacedor está construyendo sobre la roca. Y esas dos vidas lucen iguales, ¿sí? Para llevarlo a la práctica, algo como lo que decía Alberto ahora, los dos van a la iglesia,
a la misma iglesia de pronto. Quizá los dos vienen a la iglesia de Jesucristo Vive Hoy Valle de Lili todos los domingos. Ambos ofrendan y diezman. Ambos oran cuando vienen a la iglesia. Ambos pertenecen a algún grupo ministerial, al de parejas o al de jóvenes. Ambos levantan sus brazos a la hora de cantar alabanzas. Ambos han hecho su profesión de fe. Ambas vidas, por ejemplo, conocen y usan el mismo léxico, mismo lenguaje. Siervo, hermano, amado, ¿cómo está? En victoria, gloria a Dios. Ambos dicen amén cuando termina el sermón del pastor todos los domingos, ¿sí? Entonces Cristo dice, lucen idénticos, pero hay una sobre la roca, una vida que está sobre la roca y hay una vida que está sobre la arena. ¿Cómo yo podría identificarlas entonces? Bueno, aquí voy a dar unos primeros pinceladas. Ellas pueden parecer idénticas, pero es muy posible, es casi seguro, que en el trabajo, en su círculo social, en su círculo familiar íntimo, en la manera como llevan a cabo sus negocios, lucen distintas. O en sus finanzas, en sus tarjetas de crédito, en los préstamos que tienen y en las páginas web que visitan, en las redes sociales que tienen. Esas dos vidas lucen distintas y tienen evidencia diferente, ¿sí? Ellas se parecen en la superficie, pero en la realidad son distintas. Y lo único que hizo la diferencia es que uno oyó y está viviendo lo que oyó, mientras que el otro no está poniendo en práctica lo que escuchó, ¿sí? Esto es exactamente lo que Cristo sacó a relucir en el versículo 21 del texto de la clase anterior, que se acuerdan que no terminamos, por eso aquí lo voy a mezclar. Cuando dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? El hacedor es lo que marca la diferencia, ¿sí? Todo el tiempo la palabra de Dios, Cristo y los apóstoles muestran su preocupación por la discrepancia entre lo que yo creo y lo que yo practico. Todo el tiempo en la Biblia, usted lo puede ver ahí. Santiago nos dice en su carta que no seamos simples oidores, sino hacedores de la palabra. En el texto paralelo de este versículo que acabamos de leer en Lucas 6, miren lo que dice, no vaya allá, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estas palabras que están al final del sermón aquí, terminando el sermón del monte, haciéndolo. Ayer hasta me fui con mi esposa a atender una cosa por la noche porque me necesitaba despejarme. Porque uno va entrando en esto y esto es serio. Esto es serio. Esto es muy sobrio. Esto es pesado por las implicaciones que esto tiene en mi vida, en mi alma y en la de todos nosotros, ¿sí? Y por un par de cosas que Cristo dice que yo quisiera subrayar y que ustedes las tengan en cuenta. Dos cosas simplemente. Y es que estas personas a las que Él se está refiriendo, que van donde Él el día final y que dicen Señor, Señor, estas personas estaban 100% convencidas a lo largo de toda su vida, hasta entrar al tribunal de Cristo, de que ellas eran salvas. Tan convencidos. Tan convencidos están que apenas ven a Cristo, van a saber delante de quién están y le van a decir, Señor, Señor, aquí están mis frutos. Yo prediqué en tu nombre. Yo hice milagros. Yo eché fuera demonios en tu nombre. Y dos, Cristo dice aquí que serán muchos los que le dirán Señor, Señor, no algunos, no unos pocos, no algunos falsos maestros, sino muchos falsos maestros y muchos falsos cristianos, ¿sí? Y él lamentablemente, Cristo ese día tendrá que decirles, aquí no hay espacio para ustedes, nunca los conocí. Y si usted se tiene que seguir imaginando ese momento, ese encuentro, porque usted lo va a tener y yo también, estas personas le van a decir a Cristo, pero Señor, ¿cómo que no hay espacio para mí? Si yo prediqué en tu nombre.
Si yo hice milagros en tu nombre y yo eché fuera demonios en tu nombre, Señor. O sea, ellos van a tratar de traer como evidencia las obras hechas en tu nombre. Y ese nunca los conocí. Expresado por Cristo. Es que Él le está diciendo, bueno, el problema es que ibas a la iglesia y oías mi mensaje, y mientras ibas a tu grupo de parejas y oías lo que debías hacer como esposo y esposa, y cuando ibas a tu grupo de jóvenes y escuchabas lo que debías hacer y lo que no debías hacer, mientras hacías todo eso, permaneciste en la superficialidad de tu vida. No pusiste en práctica lo que te enseñaba. Pensando en que todo el tiempo que decir amén a las doctrinas correctas, que decir amén a los sermones correctos, que cantar las alabanzas correctas, eso era lo que te iba a permitir entrar en mi presencia. Y estabas completamente autoconfundido y autoengañado. Esa confesión que hacen estas personas cuando dicen Señor, Señor, revela por lo menos 4 cosas. Aquí yo tomé comentarios de varios pastores. Hay un pastor que se llama John Stott, fue un pastor anglicano muy influyente en el siglo XX. Él ya murió, ¿sí? Y él dice 4 cosas. Primero, es una confesión diplomática. Lo llaman Señor, no simplemente maestro, sino Señor, Adonai. 2, es una confesión ortodoxa, o sea, estoy cumpliendo y estoy afirmando el señorío de Cristo, Señor, Señor. 3, es una confesión ferviente, dicen Señor, Señor, la repetición hebrea, ¿se acuerdan? Que cuando se repite en la gramática hebrea es dándole un énfasis, que le pone fuerza, que tiene fervor esta confesión. Y 4, es una confesión pública, porque dice en tu nombre predicamos. Entonces miren, esta confesión es diplomática, es ferviente, es ortodoxa, es pública y todavía no califica para entrar al reino de los cielos. No. ¿Dónde está el problema? Bueno, hoy tenemos mucha dificultad en encontrar el problema, más dificultad que en muchas generaciones anteriores, porque hoy cuesta muy poco ser cristiano, hermanos. Hoy cuesta tan poco ser cristiano que no entendemos esto. Las generaciones pasadas, después de las persecuciones por su fe, entendían perfectamente muchas de estas cosas. Pero hoy es fácil, culturalmente, ser evangélico. Pero lo que me califica a mí para entrar al reino de los cielos no es ser culturalmente evangélico, sino espiritualmente evangélico. Evangélico, estoy hablando del evangelio. Que mi espíritu o mi alma, que son 2 palabras que se usan intercambiablemente a lo largo de la Biblia, haya sufrido una verdadera transformación a través del mensaje del evangelio, a través de la palabra. Pero lamentablemente hoy en día es tan fácil. Es como alguien decía, miren, y esto lo copié aquí, se pueden dar seminarios de cómo adquirir la fe y la cultura evangélica. Y usted no reconocería la diferencia entre los graduados de ese curso, si han sido buenos estudiantes, y los verdaderos evangélicos. ¿Qué se enseñaría ahí, por ejemplo? Y ahí toca el tema de lo que decía Alberto. En primer lugar, lo primero que habría que hacer es enseñarles a hablar. ¿Cómo adquirir el léxico? ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien te hable de tu negocio, entonces le dices, yo todo se lo encomiendo al Señor. Dígalo. Y cuando alguien diga cualquier cosa que tiene que ver con Dios, ¿qué tiene que decir usted? Amén, hermano. Y cuando vayas a hacer algo, simplemente di, es para la gloria de Dios. Y que nosotros no merecemos nada, ¿no? Póngalo ahí al ladito. Y si se habla de pecado, tú tienes que decir que tú eres el peor de los pecadores. Y ya estás casi graduado. ¿Sí? Pero habrá otras cosas en el pensum. Lo que tienes que hacer, cambia tu forma de vestir los domingos.
El resto de la semana puedes seguir exhibiendo tu sensualidad. Ponte los chorcitos, las camisetas apretadas, pero el domingo no, porque todo el mundo sabe que el domingo es un día santo cuando vas a la iglesia. Incluso si vas otros días a la iglesia por cualquier cosa, no importa, puedes vestirte de una manera distinta a como te vestirías el domingo. Estoy sacando el pensum de cómo construir culturalmente un evangelio. Otra cosa, para aceptar a Cristo en tu corazón no tienes que arrepentirte. Ya eso no se usa, hermano. Eso era antes. Ahora simplemente recibes al Señor en tu corazón y ya. Perdón de pecado no hace falta. No hace falta. Él ya te perdonó. Arrepentimiento tampoco. Recibe a Cristo en tu corazón simplemente. Y cuando alguien te pregunte después, bueno, entonces ¿cómo te convertiste? Pues le dice que tú lo sabes porque tú tienes a Cristo en tu corazón y tú lo recibiste. Un buen seminario. Otra enseñanza que se podría hacer en esos seminarios: deja los pecados extremos. Si te emborrachas, o sea, si te gusta el traguito o te emborrachabas, eso tienes que dejarlo. Si usabas droga, deja la droga. Si tenías un amante, déjalo. Si tenías 2 novias, si eres un muchacho y tenías 2 novias, quédate con una. Y la gente se va a dar cuenta que tu estilo de vida ha cambiado. ¿Qué va a decir la gente entonces? No, él ha cambiado mucho. Pero por ejemplo, cuando prendas la televisión y estás ahí solo, sola, y hay escenas obscenas, fresco, la puedes ver, no hay problema. Y si hay un lenguaje vulgar, no hay problema. Y si hay violencia, la puedes dejar. Porque todas las películas ahora son así, hermano. ¿En qué siglo estás viviendo? Y todo el mundo sabe, hasta Dios sabe, que sin esas series no se puede vivir. Y no te olvides, te tienes que bautizar como adulto. Eso sí, tienes que bautizarte como adulto y bingo, estás dentro, ¿sí? Hasta que llegue el día de la tormenta, hasta que llegue el día de la prueba, hasta que llegue el día del juicio, y yo voy y digo, Señor, Señor, y Cristo, ¿qué estás haciendo acá? Que no hay espacio para ti. No te conozco. Y aquí no funcionan las reservas. Todas esas cosas se podrían enseñar como un método para parecer cristiano. Porque lamentablemente hoy cuesta muy poco ser cristiano. Y es que tenemos que entender primero que todo que no puede ser, amados, y entiéndanme esto, que mi salvación, la mía, no la de Cristo, mi salvación, le haya costado tanto a Cristo, le haya costado su vida, y a mí me cueste tan poco. Eso no puede caber en ninguna cabeza humana lógica. Que alguien dé la vida por tu salvación y que el que es salvado le cueste tan poco ahora a la hora de vivirla. Ni siquiera la quiera vivir así. Pero hoy día es fácil. Entonces preferimos culturizar la fe evangélica. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir un estándar de una vida tan demandante, de una vida tan exigente. Hombre, eso no es necesario, pastor, ser tan radical. Es que usted es demasiado radical. Yo le decía en estos días a alguien, cuando hablan de cristiano radical, eso es una exageración. El cristiano es radical. ¿Sí? Pastor, pero ¿por qué tiene que ser, como dirían los muchachos, por qué tiene que ser un camino angosto y uno ancho? ¿Por qué no hay uno en el medio? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Otro camino distinto a los que Cristo reveló? No. Su palabra es eterna y no cambia. Hay uno ancho y hay uno angosto, aún en el 2024. No hay más caminos. Y el angosto, ¿a dónde nos lleva? A la vida, a la salvación, a la vida eterna. Y el ancho, a la perdición. Pero nadie quiere ese estilo de vida, amado. Nadie quiere perder la popularidad y hacemos lo que sea para mantenernos en el reconocimiento público. Nadie quiere ser llamado fanático. Nadie quiere ser llamado estrecho de mente. Nadie quiere quedarse solo. No queremos perder los amigos del mundo, ni la aprobación de ellos, que es la aprobación del mundo. Y si tenemos clientes muy paganos, tampoco los queremos perder. Miren esto, miren, en los años 300,
300 años después de Cristo. Había una gran controversia acerca de si Jesús era Dios o no, ¿sí? El arrianismo. Y uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Atanasio, era como la fuerza de contención en contra de esa doctrina, era el que estaba abanderando, y lo hizo, resistiendo esa doctrina que estaba avasallando con la iglesia de ese tiempo. Y muchos se fueron a donde Atanasio, cristianos, creyentes, y le dijeron: Atanasio, renuncia a esa doctrina de la divinidad de Cristo, el mundo está contra ti. Y este hombre dijo su frase más célebre, usted la encuentra facilito en internet, porque dice: pues entonces será Atanasio contra el mundo. No importa si yo tengo que quedarme solo, pues me quedo solo. Si tengo que combatir al mundo entero, lo combato entero, porque mi estándar no es el mundo, no es la sociedad, no son mis amigos, mi estándar es Dios. Pero hoy el evangelio se vende a precio de ganga, y cuando nadie nos lo compra lo rebajamos más todavía y hacemos hasta promoción de 3x1. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adquirido lo que un pastor luterano en la Alemania de Hitler, que pagó con su vida eventualmente por su fe, describió en su libro, que se llama El costo del discipulado, y él lo llamó gracia barata. También lo encuentra en internet si usted quiere. Y él dice lo siguiente, no me acuerdo el nombre de usted lo encuentra fácilmente: gracia barata. Gracia barata, dice él, es la predicación del perdón sin necesidad de arrepentimiento. El bautismo sin disciplina de la iglesia. Mejor dicho, nos bautizamos, nos hacemos parte de la iglesia, pero no, que nadie me venga a mí a disciplinar y a decirme cómo es. Es la comunión sin confesión. Es la absolución de pecados sin necesidad de confesarlos. La gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin que nadie llegue a ser un verdadero discípulo de Cristo, que tome su cruz cada día y se la lleve. Gracia sin la cruz. Gracia sin Cristo viviente y encarnado. Ahí está, ahí estamos. ¿Sí? Esa es la razón por la que tenemos hoy día tantas personas reconocidas, famosas, abrazando la fe evangélica. Los vemos, pero también vemos que sus estilos de vida no cambian, pero son cristianos, se convirtieron. Y muchos creyendo que hay conversión ahí. Y eso es nuevo, porque hoy no cuesta nada ser cristiano. Muchos piensan que construir sobre la roca es construir sobre una buena doctrina, aprenderse la buena doctrina. Y no hay duda que para construir sobre la roca hay que tener una buena doctrina, pero Cristo no está hablando de eso. Otros piensan que construir sobre la arena es hacerlo sobre una mala doctrina. Bueno, si no estás construyendo, si estás construyendo con una mala doctrina, no hay duda de que estás construyendo sobre la arena, pero Cristo no está hablando de doctrina. Cristo dice: cualquiera pues que me oye, ¿sí ven? Ahí en el Reina Valera, o en otras versiones dice: oye mis palabras, ¿sí? Él es el que está hablando, es Él, ¿sí? Es un solo maestro y una sola doctrina, y hay dos oidores, y sus palabras son las de Él. Ambos oyeron la misma buena doctrina del mejor de los maestros. Uno la puso por práctica, el otro no. Cristo está hablando no de doctrina. ¿Sabe de qué está hablando Cristo? De práctica, de vivencia. Él no dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las cree. Él no está hablando de eso, o del que las cree. Él no está hablando de creencia, Él está hablando de vivencia, ¿sí? Entonces, ambos constructores que oyeron las mismas palabras, en ellos no hubo diferencia de doctrina, porque oyeron la misma doctrina y la tienen y la conocen. Hubo diferencia de práctica. Lo que hizo la diferencia fue la obediencia versus la desobediencia. Eso marcó la diferencia de dónde va a terminar uno y dónde va a terminar el otro. Y yo estoy haciendo esa aclaración porque hay mucha gente confiando en que su buena doctrina lo va a salvar. Lo está diciendo Alberto ahorita. Y la buena doctrina por sí misma no salva a nadie. Los fariseos tenían su doctrina a la raya, ¿sí? Y eran personas condenadas. Tenían buena doctrina, pero mala praxis, mala práctica.
Ahí está el problema. Señor, Señor, en tu nombre, tus palabras no te salvan. Señor, Señor, yo reconozco que tú eres Señor, tu doctrina no te salva y tus obras menos. Entonces, ¿qué es lo que me salva? Si mis palabras no me salvan, Señor, estaría diciendo la persona allí. Si mi doctrina no me salva y mis obras no me salvan, ¿qué me salva? Te salva la roca, Cristo. Pero tu obediencia es la evidencia de que eres un creyente. No es la condición, es la evidencia. Oigan cómo Cristo lo dice en Juan 15:5. Él dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese fruto es la evidencia de su obediencia y su permanencia en él. Cristo continuamente estuvo preocupado precisamente por esa discrepancia entre una cosa y la otra. En este caso, en el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, porque este es el final, Él está hablando de estas dos casas construidas sobre la roca y la arena, pero en otro momento Él dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La discrepancia entre los labios y el corazón. Si tus labios y tu vida no concuerdan, no hay testimonio, decía D.L. Moody, famoso pastor. Yo puedo fingir el comportamiento, yo puedo entrenar gente para que parezcan cristianos, como se lo ilustré. Lo que yo no puedo fingir es el corazón que Cristo evalúa. Ahí es cuando yo hablo del corazón, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. La falta de obediencia no produce fruto. Y hay dos razones para eso. Si usted encuentra otra, me la dice al final, pero yo encuentro dos razones. Uno, falta de conversión. No hay conversión. Y por tanto, una buena pregunta puede ser: si no estás siendo obediente, ¿estás seguro que tienes salvación? ¿Estás seguro de que eres salvo? Es falta de conversión. Y dos, el bajo estándar cristiano que existe hoy día. De tal manera que si una persona que se dice cristiana no ha cambiado su estilo de vida, pero se dice cristiano y vive a un bajo nivel de cristianismo, si yo me acabo de convertir, es muy probable que si yo lo vea, entonces viva al mismo nivel de esa persona todo el tiempo, convencido de que yo soy cristiano como él, que lo dice. Porque mi estilo de vida está a la altura del estilo de vida de fulano, o está al estilo de vida de sultano, que es famoso. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno como que ve que no ha habido una época en la historia donde de forma tan masiva el estándar de vida cristiano haya rebajado tanto como en estos días. Hay ya montones de estudios, no les traigo pues, montones de estudios que han demostrado que el estilo de vida del cristiano, del llamado nacido de nuevo hoy, no difiere nada del estilo de vida del no creyente. Hasta eso nos estudian. Tanto en la manera como usa su dinero, como en la manera como vive, si se divorcia o no se divorcia, si tiene relaciones sexuales antes o después del matrimonio, no importa el número de deudas que tiene, no importa a quién le paga, a quién no le paga, no importa cómo lo agarre, por donde lo examinen, los estilos de vida lucen exactamente igual. Difícil identificar a un cristiano. Y uno se dice entonces, ¿qué diferencia hace entonces Cristo? Porque Cristo hace toda la diferencia. El problema está en que tenemos mucha falta de conversión. ¿Realmente qué es un cristiano? Aquí copié una definición de cristiano. Un cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo, y cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio a nivel de su mente, su corazón, sus emociones y su voluntad. No hay nada que no sea tocado por Dios cuando Dios viene a morar dentro de ti. Aquí yo les voy a hablar ustedes han oído esto en sermones, y en sermones de gente que ha hablado con honestidad, pero no importa la honestidad de su sermón. Pero cuando usted oye a alguien decir que no le ha entregado todo al Señor, que hay áreas de tu vida que aún no quieres entregar, qué pena, hermano. ¿De qué Dios estamos hablando? Cuando Dios toca
a una persona y mora en ella, viene a morar, ¿sí? No es posible pensar que un Dios que ni los cielos pueden contenerlo, pueda venir a morar dentro de una vida y que esa vida no cambie o cambie tampoco, o que diga hay unas áreas que Él no ha tocado, porque es que déjale tocar al Señor esas áreas de tu vida, ríndete en esas porque en estas sí, en estas no. Cuando Dios toca una vida, toca esa vida, todo, no hay nada que no pueda estar tocado por Dios, ¿sí? Eso no puede ser, no puede ser. Un cristiano tiene claras evidencias de su cambio a nivel de mente, de corazón, de emociones y de voluntad. Rodrigo. De corazón, emociones, voluntad. Mente, corazón, emociones y voluntad. O sea, el cristiano no piensa igual. El cristiano no habla igual, no se viste igual y no celebra igual que el mundo. No, si él ha entendido el estándar. En un congreso de evangelismo internacional que se celebra en Tailandia, lo pueden encontrar en internet, hace años, en un lugar que se llama Lausana. Ahí asisten de los 5 continentes todas las denominaciones, es muy abierto. Y ellos produjeron una declaración de lo que es un cristiano nominal, ¿sí? Un cristiano nominal es un cristiano que es cristiano de nombre solamente, ¿sí? Y ellos dieron 5 puntos, se los voy a regalar acá. Número 1, ¿quién puede ser un cristiano nominal? Alguien que simplemente es de nombre. Alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Número 2, asiste a la iglesia regularmente, pero por razones culturales solamente, porque vive en una área donde hay que ir a la iglesia. Número 3, asiste a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales como en Semana Santa, Navidad, en ceremonias como bautismo, bodas, etc. Número 4, ¿qué es un cristiano nominal? Raramente asiste a la iglesia, pero mantiene cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad, emocionales o familiares, como hay algunos que están conectados al WhatsApp, pero algunos ni los ven. Número 5, no tienen ninguna relación con ninguna iglesia y nunca asisten, pero dicen que creen en el Dios de la Biblia. Este último es el mejor de todos, porque el que no tiene ninguna relación con ninguna iglesia y dice creer en el Dios de la Biblia, ese es más fácil porque ese es fácil convencerlo de que él no cree en nada, porque es que él no va a nada, ¿sí? Pero el más peligroso es el primero. Se lo vuelvo a decir, alguien que asiste regularmente a la iglesia, ora devotamente, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Ese es el más peligroso de todos, porque ese puede entrar en condenación con toda su devoción. Los fariseos iban al templo regularmente, adoraban devotamente, por lo menos lo hacían para que lo pudieran ver ahí en las esquinas, ¿se acuerdan? Y no tenían salvación. ¿Por qué es el más peligroso? Porque ese está convencido. Y ese es el que va a decir, Señor, Señor. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el problema es que el mensaje de la cruz, de esa cruz en la que Cristo murió, y que luego Él le dijo a sus discípulos, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz todos los días y sígueme, ese mensaje se acabó hace mucho tiempo en las iglesias. Incluso uno puede ver líderes mundiales o regionales, cristianos, decirle a personas que son más o menos famosas, tú no tienes que cambiar tanto. Conferencias o entrevistas que yo veo, a ver, vamos a comenzar a hablar tú y yo, a ver, y verás que no vas a tener que cambiar tanto, le dicen a la gente. Entonces, amados, miren, yo no es que lleve toda mi vida, pues, todos los años, ni tantos años en la fe cristiana, activamente, y menos en alguna función de liderazgo en el servicio a la iglesia. Pero aún en estos pocos, casi 12 años que llevo, yo sé que todavía tengo que cambiar muchas cosas. Pero el incrédulo, al que quiere entrar, no, tranquilo, simplemente vas cambiando ahí, no es que tengas que cambiar, van a ser pocas cosas. Porque nosotros tenemos un interés tan profundo en entrarlo y en hacerle creer que está dentro, que lo entramos y lo dejamos aquí dentro sin conversión. Y hay montones así en las iglesias. Y hay iglesias enteras de no conversos, de miles de personas. Entonces, ¿cuál es la cruz que se predica hoy, amados? Según A.W. Tozer, que es un pastor y conferencista cristiano del siglo XX de los Estados Unidos, él escribió un libro que se llama
el hombre la morada de Dios. Y él dice lo siguiente: la cruz que se predica hoy fomenta un nuevo y totalmente distinto trato evangelístico. El evangelista, o sea, el que predica la cruz, no demanda la negación o la renuncia de la vida anterior antes de que uno pueda recibir una vida nueva. Tú puedes seguir teniendo tus cositas. El evangelista predica no los contrastes, sino las similitudes, intentando sintonizarse con el interés popular a favor del público mediante la demostración de que el cristianismo no contiene demandas tan desagradables. Antes, al contrario, dice Tozer, ofrece lo mismo que el mundo ofrece, pero a un nivel más alto. Así se está vendiendo el evangelio, la cruz. Entonces, cualquier cosa que el mundo desea y demanda en su condición enloquecida de pecado, pues, ¿qué hace el evangelista? Él dice, el evangelio también te lo puede ofrecer. Y en el ámbito religioso es mejor. Tú puedes hacer lo mismo, pero en la iglesia. La versión cristiana es mejor, le dicen a la gente. Eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Pero el cristiano, o sea, pero a lo cristiano, la nueva cruz no mata al pecador. El pecado no mata al pecador, ¿sí? Sino que lo dirige a otra dirección. Entonces lo asesora, lo prepara para vivir una vida más tranquila, más limpia, más alegre, y para salvaguardar el respeto hacia sí mismo, es decir, tu autoimagen, tu, ¿cómo le llaman? Autoestima, ¿sí? Para que tengas una buena opinión de ti mismo. Entonces, al hombre que es autosuficiente y que es confiado, ¿sabe qué le dicen? Tú puedes ser autosuficiente y confiado, pero para Cristo. Y al hombre que es egoísta, ¿qué le dicen? Tú puedes jactarte, pero en el Señor. Y al que busca siempre el placer, al hedonista, entonces le dicen, ven y disfruta aquí del placer en la comunión cristiana. El mensaje cristiano hoy es aguado o es desvirtuado para ajustarlo a lo que está en demanda en el mundo y hacerlo aceptable al público. La filosofía detrás de eso puede que sea sincera y hay gente hablando con sinceridad, pero esa sinceridad no excusa la falsedad de esa doctrina. Es falsa porque está ciega. No acaba de comprender en absoluto cuál es el significado de la cruz, dice Tozer. El hombre crucificado, ese que toma su cruz, solamente puede mirar en una dirección. Él no puede mirar para atrás, él no puede mirar hacia arriba, no puede mirar para los lados, él solo puede mirar en una sola dirección y es donde está su Dios. No hay hombres sacrificados hoy en día. Y aquí estoy diciendo específicamente el género masculino. No encuentra hombres, lo miramos en nuestra congregación. Si uno mira el ministerio de hombres, no hay hombres sacrificados hoy día. Eso es lo que hay hoy. Entonces, amados, finalizando estos 37 mensajes acerca del Sermón del Monte, tenemos que preguntarnos, porque ese es el llamado a Cristo, esta reflexión: ¿dónde estoy yo? ¿Sobre qué fundamento yo he estado construyendo? ¿Sobre la arena? ¿Sobre la roca? Y tengamos cuidado en concluir que es sobre la roca. Yo sé que nadie quisiera pensar o llegar a concluir que estaba construyendo sobre arena, yo sé. Pero, ¿y si esa es la realidad? Yo quisiera descubrirla. Yo quisiera decirle a Dios: abre mis ojos, Señor. Yo quiero que me muestres y me enseñes dónde estoy yo. Porque muchas veces lo que pasa es que entramos en una familia evangélica o nos encontramos con una esposa evangélica o se convierte uno de los cónyuges y entonces comenzamos a adoptar la cultura del otro, el lenguaje del otro, el léxico del otro, el estilo de vida del otro, y yo creo que ya soy convertido también. Y más que cristianismo tengo ese otro ismo y me copié de otro. Y ya para terminar, yo les quiero dar una reflexión final a través de un poema corto que probablemente algunos conozcan, no sé, porque es muy conocido. En una catedral de Alemania, en una ciudad que se llama Lübeck, que es muy famosa por muchas cosas, entre otras porque tiene un crucifijo como de 17 metros, enorme. Hay un poema ahí anónimo, escrito en un vitral, que dice lo siguiente: me llamas maestro y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas vida y no me vives.
Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me invocas. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas justo y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Señor y no me adoras. Si te condeno, no me culpes. O sea, me llamabas todo lo correcto, pero hacías todo lo incorrecto. Conclusión, a la hora de la condenación no me culpes por ella, porque fue tu desobediencia a la voluntad del Padre. Entonces, amados, no podemos continuar jugando la fe cristiana. Es el sermón del mundo, que es poderoso, ¿sí? A la fe evangélica. No podemos sentirnos cómodos si mi estilo de vida en general es muy similar al de mi compañero inconverso. Porque si se parecen tanto, solo hay dos posibilidades. O él, tu compañero inconverso, en realidad es un creyente, porque se parece mucho a ti que eres creyente, que no sería nada lógico. O tú eres inconverso como él. Una de dos. Pero esos dos estilos de vida deben ser diametralmente opuestos. En valores, en visiones, en búsquedas, en deseos, en placeres, en diversiones, en celebraciones, en conversaciones, en vestimenta. ¿Cómo te vistes? Así debería ser. Dios lo dijo a través de Pablo en 2 Corintios 6:14. ¿Qué de común tienen la luz con las tinieblas? Cuando yo no tenía a Cristo, yo era tinieblas. Quizás yo no lo quería aceptar, pero la palabra de Dios me dice que yo era tinieblas, no que estaba en tinieblas, yo era en tinieblas. Y dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Efesios 5:8. No puede ser que esas dos personalidades, en la luz y en la oscuridad, luzcan tan parecidas. ¿Sí? No puede ser que la luz no vea nada de malo con la oscuridad o con la penumbra. ¿Cuánta luz hay entonces que no es capaz de ver la diferencia? Yo he escuchado y creo que en algún momento de mi inmadurez espiritual yo llegué a decirlo, ¿sí? No, es que eso no es fácil, eso es difícil. Y cuando yo oigo eso, yo ya tengo dos reacciones. Una es como un sinsabor y la otra es como si hubiera una ofensa ahí detrás, ¿sí? Y la primera, el sinsabor, es porque yo veo que cuando dicen eso no han entendido ni la cruz ni la salvación, no lo han entendido. Y la otra es la ofensiva, porque pensar que mi Señor, mi Dios, mi Salvador, el creador y sustentador del universo, dio su vida por ti, y que este sacrificio te parece muy alto ahora, ¿cómo responderle? Él dio su vida, Él dio su sangre por algo que Él no tenía que hacer. Y entonces o no entiendes la cruz o no entiendes tu salvación. Y una vez pagado el precio que se pagó en la cruz, todos deberíamos estar dispuestos a decir, miren, no hay sacrificio grande para mí si tiene que ver con Dios. No hay demanda tan grande si tiene que ver con Dios. Lo que Él me pida, yo se lo doy. Y eso es poco. Aún así seré un siervo inútil. Eso debería ser nuestra respuesta. Que Dios use este tiempo, amados. Desde que empezamos a estudiar el Sermón del Monte, y lo vamos a cerrar en la próxima clase, para reflexión. Y que hoy hayamos entendido algo de una mejor manera que nos lleve a cambiar, que nos lleve de verdad a la verdad, ¿sí? Ningún mensaje de la palabra de Dios puede ser tan demandante al lado de la cruz. Todo palidece al lado de la cruz. No importa cuál sea el mensaje, no importa quién lo haya predicado. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, tú que estás en los cielos, Señor, y nos escuchas hoy, debe ser terrible, Señor, levantar una casa sobre un fundamento débil, creyendo que se es lo que no se es, y al final descubrir el engaño del corazón. Por eso, Padre, te suplicamos en esta mañana que ilumine los corazones de todos nosotros,
para que podamos ahora, con esta luz que hemos recibido, examinar con cuidado el fundamento de nuestra profesión de fe. Para que no seamos como esos que claman Señor, Señor, pero sus corazones están lejos de ti. Bendito Padre, Señor, si alguno en esta mañana aquí, al examinar su fundamento, se ha dado cuenta que está edificando sobre la arena, no permita, Señor, que quede sumido en desesperación, en condenación, en preocupación. Abre sus ojos para que Él vea que la puerta de la misericordia está abierta de par en par. Y Padre, que muchos puedan entrar hoy por esa puerta. Te pedimos, Señor, que hagas una obra poderosa de tu Espíritu, la obra eficaz. Y concédenos el gozo de poder compartir la alegría de los ángeles en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te alabamos, Padre, por tu palabra y bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.